durante tantos años y que gracias al revisionismo histórico y en especial a todo lo que hemos venido trabajando más de 60 años en lo que es el análisis y revisar la historia oligárquica mitrista que siempre ha regido en los grandes cenáculos y en la Academia de Historia, a donde han sido ignorados los grandes patriotas que han hecho la patria profunda y que han hecho patria para todos. Y voy a tomar una palabra de la señora presidenta hace poco, que dijo: la patria es el otro. Y cuando hablamos que la patria es el otro, nuestros caudillos hablaban de que la patria era no tan solo, como decía Alperindongui, que era una cuestión doméstica, de una lucha de unas familias hacendadas. No, nuestros caudillos siempre tuvieron presente el interés común y una visión más avanzada, inclusive de su patria chica, buscando avanzar más allá y ver lo que ya habían visto Simón Bolívar, San Martín, Artigas, y en la síntesis que va a hacer en el pensamiento nacional y latinoamericano es en el manifiesto de nuestro caudillo nacido en Guaycama, en la proclama que se hace en Cuyo en 1866. Esto ha marcado un jalón, un hito muy grande en nuestra historia argentina y en la construcción de lo que va a ser en sí la patria para todos, y no tan solo la unión de formar un país, sino de hermanarnos y hacer la unión latinoamericana. Oh sorpresa, Felipe Varela no figuraba nunca en ningún manual, en ninguna currícula, en ningún monumento ni en una calle, y mucho menos estaba en los cenáculos de las grandes universidades, porque era un nombre estigmatizado que viene a ser lo que es un bandolero, a la categoría tal que no era considerado un patriota, ni mucho menos alguien que pensaba y luchaba por la causa federal. Agradecer que la Mesa Severo Chumbista siempre estuvo al lado del movimiento nacional, de todo lo que es la independencia económica, la soberanía y a su vez la gran unión latinoamericana, con la construcción de lo que fue el Mercosur, el UNASUR, el CELAC y el ALBA, que son instrumentos válidos. Lamentable todavía es que tenemos que salir de esta dependencia, pero esta dependencia, la única manera de poder construir es sacarnos la tremenda losa de lo que es el colonialismo cultural, pedagógico, que fue implantado desde las oligarquías portuarias. Buenas noches, hermanos catamarqueños. No solo la cercanía de nuestra provincia nos une, sino que también nos une la historia. Compartimos esa figura tan trascendente y fundamental como fue Felipe Varela, un hombre que desde muy joven pasó a territorio riojano y se formó al lado de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, con quien emprendió numerosas campañas en la lucha de las autonomías provinciales y por el federalismo nacional. A este Ángel Vicente Peñalosa, como a Felipe Varela, le acompañaban una serie de caudillos tan importantes y tan fuertes como fueron estos tres importantes hombres que dio La Rioja: Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, y también, por qué no decirlo, Felipe Varela, porque nosotros tenemos esa trilogía de caudillos y nos sentimos orgullosos. Sabemos que también es catamarqueño, pero lo incorporamos como una figura más, porque cuando hablamos de Facundo, hablamos del Chacho, inmediatamente sumamos a Felipe Varela. Y si bien es cierto, entre los tres hubo un hilo conductor
que fue la lucha contra el centralismo porteño, lideraron un proceso en momentos clave de la historia argentina. Facundo exigía la organización institucional del país, la sanción de una constitución nacional y un régimen federal de gobierno. Peñalosa luchó a tal punto que fue La Rioja la única que resistía al centralismo porteño en un momento, liderada justamente por Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, y que sufrió justamente la invasión de las tropas enviadas desde el centralismo por Bartolomé Mitre, y que arrasaron no solamente con pueblos enteros de la provincia de La Rioja, sino que también de esta hermana provincia de Catamarca. El oeste catamarqueño también sufrió los desmanes, los asesinatos, los incendios de pueblos enteros de los pueblos del interior. Por estos, digamos, coroneles enviados del centralismo porteño, que eran coincidentemente todos uruguayos, ¿no? Parte de lo que serían los unitarios de la banda oriental, aquellos que se oponían a los blancos, que eran los que respondían y coincidían con los federales y venían de aquel gran caudillo que tuvieron los orientales, que se llamaba Gervasio de Artigas, ¿no? Y que fue el primero que planteó allá por 1813 un régimen federal de gobierno, que Buenos Aires no sea la capital, que nuestro país tuviera más de un puerto y que esto sea realmente una república, ¿no? Por supuesto, los diputados que envió la banda oriental a la asamblea del año 13 duraron horas, ¿no? Porque fueron prácticamente echados de la asamblea por proponer esto, ¿no? 40 años después, estas ideas se plasmaban en una constitución, pero yo digo que la lucha del interior del país en contra del centralismo porteño sigue totalmente vigente, porque no resolvimos todavía esa cuestión de la distribución de los recursos aduaneros, que es para todo, y la posibilidad de un desarrollo de las provincias de una forma, digamos, igualitaria y equitativa. Porque nuestras provincias nunca fueron pobres. La decadencia económica comenzó cuando esta región del país, el noroeste argentino y Cuyo, tuvieron que poner el pecho y los recursos a la guerra por la independencia. Nuestra región comerciaba activamente con el Alto Perú, con Potosí, con Chile, y de pronto la guerra de la independencia cerró esos dos mercados que tenían nuestros productos y que de alguna manera agilizaban la economía de nuestro país. Lamentablemente esta región tuvo que poner hombres, recursos y todo lo demás, mientras Buenos Aires, por supuesto, daba orden y estaba cómodo, pero quien ponía todo para que nuestra patria sea libre eran nuestras provincias. ¿Y a costo de qué? Bueno, de una fuerte decadencia económica y un surgimiento ya definitivo de Buenos Aires como provincia hegemónica, y como bien lo planteaba Norberto Galazo, esa enorme cabeza que es Buenos Aires y ese cuerpo raquítico que son las provincias, ¿no? Y a esto viene a colación por la posición que tuvo ese gobernador porteño que se llama Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que nuestros caudillos se opusieron a él, desde Quiroga, que se diferenció fuertemente, pasando por Peñalosa, que se levanta en 1840 en contra, o sea, en ese gran movimiento que fue la Coalición del Norte, y Felipe Varela, que en su proclama queda claro cuáles eran los principios, y yo destaco dos por lo menos principios, que era un sistema federal de gobierno para nuestro país y la unión de los pueblos americanos, como bien lo planteaba en su proclama. Claro, él venía con esa visión de la Unión Latinoamericana porque en ese momento había un resurgimiento del imperialismo en nuestro continente. Ya aliados ingleses, franceses, españoles querían posesionarse de puntos estratégicos de nuestro continente, ¿no? Bueno, en México pusieron un príncipe con la excusa de que había una deuda externa, la isla de Chincha, que, bueno, ahí las aves migratorias dejaban una importante cantidad de abono que era bien vendido en Europa,
las salitreras del norte chileno. Claro, y ese resurgimiento es lo que ve Varela y lo plantea con meridiana claridad en su proclama y también en su manifiesto. Y él vive también un bombardeo por parte de las naves españolas a las costas chilenas, especialmente el Paraíso, donde se quemaban banderas españolas en protesta a esa ocupación de parte del norte chileno y de parte del territorio del Perú. Y se plantea también la necesidad de las uniones, de estas uniones de patriotas en cada uno de los países. Y es por eso que él viene con esa proclama, convocando a los pueblos a la Unión Latinoamericana, justamente para rechazar ese resurgimiento que había. Que además, no solamente Chile y Perú habían sido víctimas, sino que la banda oriental, un poco también impulsada por los porteños, que se estaba viendo agredida por el Imperio del Brasil, un poco apoyado también por la diplomacia británica, ¿no? Eso no se puede negar hoy en la actualidad. Y también el Paraguay, bueno, que estaba siendo destruido por esa triple alianza. Pero ¿cuál era el objetivo de destruir el Paraguay? Un país de avanzada, un país que tenía un proteccionismo económico fuerte, un país que estaba desarrollándose y se iba a convertir, digamos, en uno de los países más importantes de América. Y claro, era el problema de que el conflicto del norte y del sur en Estados Unidos produjo que no saliera ese algodón que necesitaban las fábricas textiles de la revolución industrial en Inglaterra, y miraron hacia el sur, las tierras fértiles del sur, y entre ellos estaba Paraguay, ¿no? Y entonces, como Paraguay tenía, como he dicho anteriormente, un fuerte proteccionismo económico y no le iba a regalar a los ingleses el algodón, entonces de alguna forma había que abrir justamente los puertos, y lo hicieron a cañonazo y matando a la mayoría de los paraguayos hombres. Casi no quedaron hombres en edad de trabajar, prácticamente terminaron luchando con niños, ¿no? Y eso lo sabemos. Y en ese marco nuestros caudillos la tenían muy clara. Por eso la resistencia en el interior del país a luchar en esa guerra. Por eso los contingentes eran llevados prisioneros prácticamente a esa guerra. Hubo levantamientos en Catamarca, hubo levantamientos en La Rioja, hubo levantamientos en Jujuy, en el litoral. Esos hombres no querían ir a la guerra porque consideraban que Paraguay era un país hermano. Por lo tanto, se estaba de alguna manera agrediendo a un país hermano. Y era Buenos Aires, y era Mitre, y era el Imperio del Brasil, que siempre tenía pretensiones de llegar a la banda oriental del Río de la Plata, porque era un punto estratégico, y era Inglaterra, ¿no? Con su diplomacia, como siempre se manejó en el Río de la Plata, como bien lo manifiesta Scalabrini Ortiz en uno de sus libros. La diplomacia británica siempre estuvo presente en estos hechos tan importantes que se dieron y que de alguna manera nos agredimos a nosotros como pueblo. Pero bueno, me pidieron que hablara de Severo Chumbita. Bueno, era un lugarteniente muy importante de Ángel Vicente Peñalosa, y después va a acompañar a Felipe Varela. Él descendía de un pueblo originario que tuvo sus raíces en la localidad de Chumbicha. Y como era un pueblo encomendado a un español, Baltasar de Ávila y Barrio Nuevo, ese pueblo, que estaba en la localidad de Chumbicha, fue trasladado en masa a lo que es actualmente Aymogasta. En ese pueblo, los chumbitas iniciaron una dinastía importante de algunos caciques, y el último de los caciques fue el padre de Severo Chumbita, Juan Lorenzo Chumbita, y como claro, ya Severo no podía ser cacique, se convirtió en un líder muy importante que defendió al federalismo y acompañó a Peñalosa. Pero no solamente su liderazgo llegaba al norte de la provincia de La Rioja, sino que también se extendía al oeste catamarqueño, donde no había prácticamente límites. O sea, el límite es un capricho
de los hombres, un límite político, pero culturalmente somos los mismos, ¿no? El norte de La Rioja y el oeste catamarqueño compartimos absolutamente todo, hablamos lo mismo, tenemos las mismas costumbres, somos parecidos absolutamente en todo. Entonces, Chumbita va a liderar todo este proceso de lucha por el federalismo y nuestro pueblo va a ser invadido. Me refiero a Imogasta, va a ser quemado, Chumbita va a ser perseguido, se va a ocultar un tiempo en la zona de Catamarca, en el Salado, ahí tenía algunos apoyos, iba a Belén, volvía a La Rioja para no ser, digamos, muerto, porque bueno, la tierra era invadida, era arrasada, pero no solamente quemaban los pueblos, sino que se llevaban las mujeres, mataban a los hombres, ¿no? Es decir, sufrieron las consecuencias de estos coroneles, todos uruguayos que llegaron al servicio de Mitre y que, bueno, absolutamente todos eran militares formados, que habían sostenido importantes batallas y que eran muy crueles, ¿no? Sandes, por ejemplo, tenía 50 cicatrices de heridas de combate. Irrazábal va a ser quien va a asesinar al Chacho, va a ser quien va a usar el cepo colombiano, ¿no? Que introdujeron los soldados de López Matute allá en la lucha con Facundo en el año 30. Ese cepo colombiano que, bueno, era muy cruel porque se ataba con tientos húmedos y cuando esos tientos secaban, tiraban y se les quebraba el espinazo, o sea, morían tremendamente nuestros hombres, y varios de nuestros caudillos murieron, ¿no? Carlos María Álvarez, por ejemplo, que fue jefe del Estado Mayor de Felipe Varela, que era riojano, que era nacido en la capital de La Rioja, va a morir de esa forma. Chumbita fue uno de los puntales en esa última campaña que va a hacer Felipe Varela y que va a ser la más importante. Las otras las había hecho al lado de Ángel Vicente Peñalosa. Pero esa campaña del año 67, que apareció con un puñado de hombres en Jáchal y que ni bien estaba en la ciudad de Jáchal y lo manda Paunero, que era el jefe del Estado Mayor de Mitre, con residencia en Córdoba, y de ahí distribuía las filas militares para reprimir los levantamientos montoneros, llega Aristides Coria al mando de un batallón de granaderos e inmediatamente se pasan todos a las filas de Varela. Y a partir de Jáchal suma algunos hombres y avanza por el oeste riojano, llega hacia Chilecito, allí va a recibir algunos recursos y va a también pedir recursos a los vecinos principales, y mientras tanto la vanguardia del ejército encabezado por Estanislao Medina llega a los Sauces, reúnen con Chumbita un grupo importante de hombres y avanzan hacia Tinogasta, que va a ser la única batalla que van a ganar los federales, ¿no? Aquel 4 de marzo de 1867, cuando derrotan a las filas del catamarqueño Meliton Córdoba, que estaba al servicio de Mitre, y también de Luis Quiroga, que era de esta zona, pero que respondían a Mitre. Cuando retornan a los Sauces ya estaba Felipe Varela, y ahí logran reunir un ejército de 4.000 a 5.000 hombres, como nunca habría soñado Peñalosa, y quizás también Facundo. Era un ejército muy numeroso, pero claro, eran fuerzas irregulares, fuerzas de hombres milicianos que eran hombres comunes y corrientes, que trabajaban la tierra, que trabajaban en las minas, que eran los criadores, que eran los arrieros. Esa era la gente que se sumaba a este ejército montonero, con las armas que ellos tenían, que eran una lanza, que era un puñal, que era un sable, y esa va a ser la gente que va a integrar este gran ejército americano, porque ahí había chilenos, porque había hombres de otras provincias argentinas, de La Rioja, de Catamarca, y van a avanzar con ese ejército hasta la localidad de Chumbicha, donde se entera, bueno, que Taboada, el representante más importante que tenía en el noreste argentino, Mitre, se encontraba en La Rioja con algunas fuerzas, y va a contramarchar a Varela hacia La Rioja, va a esforzar
su ejército va a llegar a las Mesillas. Allí sufre una gran traición de uno de los lugartenientes que era del Chacho y que supuestamente Varela lo tenía como amigo, que era Carlos Ángel, el representante de Famatina, que tenía la función de reunir agua para el ejército que venía, bueno, marchando esforzadamente para animales y para soldados. Y bueno, lamentablemente esa agua no se encontró y bueno, en su manifiesto Varela comenta que antes de la batalla de Pozo de Vargas murieron muchos soldados de sed, ¿no? Y muchos animales también murieron de sed porque no había agua. Al descubrir eso, porque el manifiesto dice, el manifiesto es un relato que escribe Varela de toda la campaña que hace desde Chile hasta Bolivia. Lo publica en Bolivia, justamente en Potosí, el 1 de enero del 68, y en ese manifiesto dice: nunca pensé que un general de la nación me traicionara de esa manera. Entonces nosotros nos pusimos a investigar y bueno, llegamos a la conclusión de que es Carlos Ángel porque hay una serie de cartas de la mujer de Ángel y de Ángel mismo con los hermanos Taboada, con Manuel y con Antonio. Entonces es contundente la prueba, fue Carlos Ángel el traidor, aunque no lo nombra Felipe Varela, pero uno se pone, perdona Miguel, uno se pone a investigar para atrás y nota que con el Chacho también hubo algún tipo de traición de parte de Carlos Ángel. Y se pone a ver también, en ese momento de Pozo de Vargas, por ejemplo, algunos montoneros escapan, un puñado de montoneros que venían con Varela y se ocultan, los oculta el sacerdote de la iglesia principal de La Rioja, donde es actualmente la catedral, y es Carlos Ángel quien los vende, ¿no? Le dice que lo vayan a buscar porque ahí estaban, y el juez y el expediente así lo dice. O sea, una serie de hechos que llevan justamente a que Carlos Ángel fue el traidor. Ese ejército, bueno, o esa lucha en Pozo de Vargas fue el último intento por instaurar un país federal, fue el último intento por derrocar al gobierno de Mitre, porque el objetivo era llegar a Buenos Aires y derrocar al gobierno de Mitre, porque también Mitre había llegado un poco ilegítimamente, había llegado por una traición, que era la traición de Urquiza. Urquiza se retira de Pavón y le entrega no solamente esa batalla, le entrega el país. Y ahí es donde despliega, por primera vez, el centralismo porteño despliega sus tentáculos y manda sus expediciones militares, y cada uno de los gobiernos federales van cayendo casi sin resistencia, excepto La Rioja. Ángel Vicente Peñalosa es el que se levanta y no quiere aceptar el nuevo orden y empieza a luchar y luchar. Y como no lo conocían, no le podían ver a la cara porque él los atacaba, le hacía el mayor daño posible, con una partida rápida, hacía el daño que podía hacer, se retiraba para reunirse nuevamente en un punto preestablecido, inventan ese tratado de la banderita y mandan al rector de la Universidad de Córdoba, lo mandan a un estanciero amigo del Chacho, que era Recalde, y un amigo de él que era Baltar, un amigo del Chacho, para que lo ubiquen. Y cuando llega esta comisión, no le preguntan arriba, que era uno de los coroneles de Mitre, ¿dónde está el Chacho? Miren, nos dijeron que está hacia el norte, y en realidad estaba hacia el sur, ¿no? No lo conocían, a tal punto que cuando Irrazábal lo alcanza ya rendido en Loma Blanca, muy cerca de Olta, llega y pregunta cuál es el animal de Peñalosa, para matarlo, que no lo conocían al Chacho. O sea, el único que lo conocía, creo yo, era Rivas, que lo tuvo en ese tratado, que era como para hacerlo salir y para que se mostrara, que después ningún punto de ese tratado se cumplió, porque aparte no hay nada escrito de ese tratado. Porque para el Chacho, por ejemplo, la palabra era un documento, y él da su palabra, pero los porteños, por supuesto, no la cumplen. Entonces ahí juega también un rol importante Varela, porque Varela, al hablar con el Chacho lo envía para que hable con los principales hombres de las zonas de La Rioja y de las provincias vecinas para ver qué opinaban. Y ninguno de los jefes que tenía Peñalosa en el noroeste argentino aceptaba entregar las armas, porque no confiaban en los porteños. E hicieron bien, porque fue realmente un engaño. Y allí se produce el otro levantamiento
que va a terminar con la muerte de Peñalosa. Peñalosa sostuvo ahí batallas formales, y ese fue quizás el error. Ninguna de las batallas fue ganada por el Chacho, fíjense ustedes. Pierden Loma Blanca con Sandes, pierden las playas en Córdoba, donde está la aeronáutica cordobesa, con Paunero. Después viene a los llanos y avanza hacia San Juan. También es engañado porque vienen unos bomberos de San Juan y dicen, mire, está fácil para tomar San Juan. Entonces agarra a los pocos hombres que tiene y va juntando a medida que avanza hacia San Juan. Cuando desencilla en Caucete es sorprendido por Irarrázaval. O sea que también hubo alguna traición ahí, ¿no? Como una trampa para que avance sobre San Juan sabiendo que ahí lo esperaban. Y ahí retorna a los llanos y es alcanzado en Loma Blanca. Ahí un coronel riojano al servicio de Mitre le pide la rendición. Él se rinde, entrega su facón y cuando llega Irarrázaval, sin mediar palabra, lo mata. Era orden de Sarmiento que donde lo encontraran, sin mediar palabra, lo mataran. Era orden de Sarmiento que cortaran la cabeza para escarmiento. Era orden de Sarmiento que cortaran una oreja y la enviaran como trofeo a los unitarios de La Rioja, que la mostraban en una bandeja de plata en el festejo por la muerte del Chacho. Y era orden de Sarmiento ocultar el cuerpo. Nadie debía saber dónde iba a ser sepultado el Chacho. De hecho, no se sabe. ¿Por qué? Porque la gente iba a santificar el lugar, iba a reunirse permanentemente y iba a producir nuevos levantamientos. Ese fue el objetivo. ¿Y quién armó todo ese plan? Era Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quién planeó en un momento hacer desaparecer La Rioja? Había que borrarla del mapa. Dice, le demos un poco a Catamarca, le demos un poco a San Juan y otra parte a Córdoba y la borremos del mapa. Así vamos a terminar con el permanente levantamiento de La Rioja, como él le llamaba, ¿no? Y que siempre combatió, ¿no? Él dice, yo me hice unitario, dice en Recuerdo de Provincia, cuando vi entrar las tropas de Facundo a San Juan. Esos gauchos rotosos, mugrientos, barbudos, esos eran los que nos iban a representar. No, ahí en ese momento me hice unitario, ¿no? Un hombre de San Juan, del interior profundo de nuestro país, defendiendo los intereses de Buenos Aires, mirando hacia Europa y renegando de los 13 ranchos que éramos el interior. Y contra eso luchó Varela, contra eso luchó el Chacho, contra eso luchó Facundo y por supuesto contra eso luchó Severo Chumbita. Nada más, muchas gracias.